El sol del atardecer quemaba el asfalto de la tranquila calle principal de Cedar Falls, convirtiendo el aire en una neblina brillante. La mayoría de la gente ya se había refugiado en sus casas, con el aire acondicionado zumbando tras las persianas cerradas. Por eso, la visión de un sedán negro solitario rodando a paso firme por la avenida Maple llamó la atención del agente Mark Lamb. Desde su patrulla, aparcada a la sombra de la vieja tienda de piensos, Lamb apretó los dientes. La conductora, una mujer negra de unos 30 y pocos años, con el pelo recogido hacia atrás, blusa blanca impecable y pantalones negros, no parecía de allí, no para él. No en un pueblo donde a gente como ella solo se la veía empujando carritos en el supermercado o fregando el suelo del restaurante después de hora. Encendió la cámara de su tablero, no porque lo planeara siguiendo el protocolo, sino porque sabía que el video sería su registro, su forma de darle forma a la historia. Con un toque rápido, las luces de su patrulla se iluminaron en rojo y azul contra la calle vacía. Dentro del sedán, Jordan Hayes vio el reflejo brillar en su espejo retrovisor. Su corazón no se aceleró. Sus manos permanecieron firmes en el volante. Había estado esperando esto, aunque quizá no tan pronto. «Deténgase ahí mismo». La voz de Lamb resonó al acercarse, con la mano ya apoyada en la culata de su arma. Jordan bajó la ventanilla hasta la mitad. «Oficial, ¿algún problema?» Su tono era tranquilo y mesurado. «¿Coincides con la descripción de un sospechoso en una investigación en curso?», dijo secamente, con la mirada fija en el interior pasando por encima de su hombro. «Sal del vehículo». Ella sabía que no debía discutir en la calle, pero al abrir la puerta vio el sutil disparo de Nodam a su compañero, que acababa de detenerse detrás de ellos. Momentos después se hizo un descubrimiento. Una pequeña bolsa de lona negra en el maletero, abierta para revelar una pistola con el número de serie borrado, un mapa doblado marcado con círculos rojos y una lista de armas escrita en mayúsculas. Jordan permaneció en silencio mientras su compañera la sostenía como un trofeo. Ella no se inmutó. Lamb se acercó, bajando la voz para que la cámara del coche no lo captara. «Mal día para usted, señora. Pudo haber sido solo una parada de tráfico. Ahora es un delito grave por posesión de armas». Pero cuando empezó a recitarle sus Miranda Rights, algo cambió. A 3 cuadras de distancia, en una anodina camioneta negra, un hombre con gorra de béisbol observaba con binoculares. Su dedo se cernía sobre un pequeño transmisor. Entonces, con una sola pulsación firme, una señal silenciosa pulsó por un canal seguro. 2 minutos después, un sordo rugido empezó a vibrar en el aire caliente. No provenía de la patrulla de Lamb. No provenía de ningún coche en Cedar Falls. Esto era más intenso, más cercano. Jordan miró al horizonte. Lamb lo notó, pero antes de que pudiera seguir su mirada, el tenue destello de vehículos negros sin distintivos coronaba la colina, con los motores rugiendo como una tormenta lejana. No tenía ni idea de que la tormenta estaba a punto de estallar justo encima de él. Cedar Falls era el tipo de lugar que parecía inofensivo en postales, con escaparates de ladrillo, iglesias con campanarios blancos y céspedes bien cortados. Pero Jordan Hayes sabía más. Había estudiado cada expediente, cada queja, cada informe enterrado que pintaba un panorama más sombrío. Tras ese encanto pintoresco se escondía un departamento de policía con un patrón. La discriminación racial, los arrestos injustos y la mala conducta policial se ocultaron discretamente. La misión de Jordan en el FBI no era solo buscar pruebas. Estaba allí para recopilar las que sobrevivirían a los tribunales. Pruebas contundentes de las violaciones de derechos civiles que el FBI sospechaba que estaban vinculadas a una red de contrabando de armas. Y según inteligencia, el agente Mark Liam era una pieza clave. 2 meses de incógnito le habían enseñado los ritmos del pueblo. Aprendió en qué esquinas suele aparcar la policía de ronda, quiénes eran los vecinos protegidos del departamento y qué nombres nunca aparecían en los informes de incidentes. Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que la corrupción no solo se encontraba en las calles. Se infiltró en la estructura de mando. El problema era el tiempo. La agencia le había dado una semana más para reunir pruebas antes de intervenir.
Pero ahora, con esa pistola simulada en el maletero, le habían arrancado el reloj de la pared y le habían tirado en cara. El compañero de Lam, el agente Reed, fingió registrar el hallazgo como prueba, pero dejó la bolsa en el capó, con la vista clavada en la cámara de seguridad de la esquina. Los agentes del departamento de policía de Cedar Falls tenían la costumbre de tapar las lentes con el cuerpo cuando algo se ponía sospechoso. Jordan lo notó en silencio. Su cámara corporal, oculta en el botón de su blusa, tenía un ángulo perfecto. «Oh, te voy a llevar al centro», dijo Lam, indicándole que se acercara a su patrulla. Jordan no se resistió. Se deslizó en el asiento trasero. La pesada puerta aisló el silencio vacío de la calle. Dentro, el aire estaba impregnado de un tenue aroma a café viejo y cuero. Podía oír el leve siseo de la radio de Lam, a los oficiales charlando sobre un traslado seguro a la zona de detención. A través del cristal tintado, vislumbró un camión de reparto que giraba hacia la avenida Maple. El conductor, un hombre alto con gorra de béisbol, no la miró, pero lo reconoció al instante. El agente especial John Mercer, su contacto de campo. Eso significaba que la alarma silenciosa que había activado antes, presionando su muñeca izquierda contra la parte inferior del pestillo del maletero, se había activado. En la comisaría, la rutina era todo menos normal. Jordan pasó junto a la zona de fichajes y entró en un pasillo lateral donde una vieja puerta de madera conducía a la sala de interrogatorios C. La luz roja de grabación de la cámara estaba apagada. «Problema técnico», murmuró Reed al mirarla. «Pasa todo el tiempo». La sentaron, sin esposas. Una ilusión de cortesía. Lam arrojó una carpeta delgada sobre la mesa. Dentro había fotogramas granulados de una transmisión de seguridad de una mujer con la complexión de Jordan saliendo de un almacén. La marca de tiempo era de anoche. Jordan sabía exactamente cuándo había estado anoche en una casa segura con Mercer registrando pruebas. La imagen era una composición, un encuadre digital barato. «¿Quieres explicar esto?», preguntó Lam, inclinándose hacia adelante, con los antebrazos plantados como barricadas. Jordan mantuvo la respiración pausada. «Esa no soy yo. Eso de fondo es tu pelo, tu ropa, tu coche». «Entonces quizá mi coche se dio una vuelta solo», dijo con frialdad. La sonrisa burlona que cruzó el rostro de Lam era la que provenía de saber que el sistema lo respaldaría por muy débil que fuera la mentira. Lo que Lam no sabía era que cada segundo de esto se transmitía en vivo en un servidor seguro del FBI. Mercer monitoreaba a menos de 1 milla de distancia. La agencia había estado rastreando no solo a Lam, sino a toda la cadena de mando por encima de él. Este arresto estaba a punto de convertirse en la mecha de un polvorín. Pero dentro de la sala, Jordan tenía que cumplir su parte. Dejó que el silencio se prolongara, con la mirada fija en la mesa, como acorralada. Reed finalmente habló. «Firmas una declaración, te declaras posesivo, y esto se queda pequeño. Si te resistes, te esperan años». La voz de Jordan era tranquila, casi cansada. «¿Quieres que firme por algo que no hice?» «No», dijo Lam con una leve sonrisa. «Queremos que firmes por algo que encontramos». Para cuando decidieron procesarla, ya empezaba a anochecer. Condujeron a Jordan al estacionamiento trasero, donde esperaba una camioneta de transporte. Las luces de la calle parpadeaban, zumbando débilmente. El pueblo también estaba en silencio. Entonces lo oyó. Un zumbido profundo y continuo que no pertenecía al tráfico local. Lam miró hacia la carretera, frunciendo el ceño. Entre las sombras apareció la misma camioneta negra que había visto antes. Apagó las luces hasta que estuvo a solo unos metros. Detrás, 2 vehículos indistintivos lo seguían. Lam llevó la mano a su pistolera. «Quédate aquí», le gritó a Reed dando un paso adelante. Las luces de la camioneta se encendieron de golpe, cegando en la penumbra. Las puertas se abrieron en un instante y las botas golpearon el asfalto en rápida sucesión. Hombres y mujeres vestidos de civil, pero con el inconfundible porte de las fuerzas del orden, se desplegaron. Un destello dorado brilló en uno de sus cinturones. Jordan no sonrió.
Simplemente enderezó la postura, sabiendo que los próximos minutos decidirían si toda esta operación saldría a la luz o terminaría en silencio. Las puertas de la camioneta se cerraron de golpe mientras los agentes de Planelo se dispersaban, con movimientos precisos pero deliberados. Laam mantenía una mano en su arma, la otra levantada en lo que probablemente creyó que parecía autoridad. «Esto es una operación policial», ladró. «Estás interfiriendo». Un hombre del todoterreno delantero dio un paso al frente, abriendo una cartera de cuero. El destello de una placa fue breve, pero suficiente para que Reed se pusiera rígido. «FBI». Jordan mantuvo el rostro impasible, pero por dentro se le aceleró el pulso. La agencia había actuado más rápido de lo que esperaba. Aún así, sabía que no revelarían su identidad sin motivo. Necesitaban que Laam se ahorcara frente a tantos testigos como fuera posible. Laam intentó recuperar el control. «Tenemos un sospechoso aquí. Posesión de armas, mapas, información, lo que sea». Lo encontraron en su coche. Uno de los agentes del FBI ladeó la cabeza, divertido. ¿En su coche? Qué curioso, considerando que su vehículo ha estado bajo vigilancia federal durante las últimas 8 semanas. Una pausa. Las palabras le pesaron como un peso. Laam entrecerró los ojos, calculando su siguiente movimiento. Antes de que Laam pudiera responder, los agentes del FBI pidieron hablar con Jordan en privado. Laam se negó, alegando que estaba bajo custodia estatal. La tensión era insoportable. El agente superior se acercó a Laam y murmuró algo que Jordan no pudo oír, pero fuera lo que fuese, hizo que Laam apretara la mandíbula. Momentos después, Jordan regresó a la comisaría, esta vez en la sala principal de interrogatorios. El FBI había solicitado estar presente, pero Laam insistió en dirigir el interrogatorio, con la clara intención de reafirmar su dominio. La cámara de la habitación funcionaba, o eso parecía. Jordan sabía que el equipo técnico de la agencia ya se había conectado a la transmisión, grabando cada segundo. «Cuéntame sobre el almacén», empezó Laam. Jordan se recostó. «¿Por qué no me lo cuentas? Parece que sabes más que yo». Dejó una foto sobre la mesa, la misma imagen alterada de antes. Esta vez, sin embargo, había una segunda foto, una imagen granulada de lo que parecían cajas con códigos militares estampados. «Estuviste allí cuando las trasladaron», acusó. Jordan estudió la foto. Reconoció las cajas. Habían estado en el almacén de pruebas del FBI hasta hace 2 semanas, lo que significaba que alguien del departamento de policía de Cedar Falls tenía acceso al interior. No dejó que se le notara. Afuera de la estación, Mercer permanecía disfrazado de camión de reparto, con la vista fija en la cámara corporal de Jordan. Estaba conectado al centro de mando móvil de la agencia, estacionado 2 calles más allá. «Confirmado. Son cajas militares robadas», dijo un analista por el auricular. «Y ese es nuestro vínculo con el caso de tráfico de drogas en Houston». Si esa conexión se hiciera pública, implicaría no solo a Laam, sino a varios altos funcionarios que fingían que el problema de la delincuencia en Cedar Falls era controlable. Mercer sabía que ya tenían suficiente para actuar, pero también sabía que el director quería que esto quedara hermético. Necesitaban que Laam cometiera un error más, algo innegable. Como si fuera la primera vez, la puerta de la sala de interrogatorios se abrió de golpe. Entró el jefe de policía Randall Briggs, un hombre corpulento de unos 50 años, con sonrisa de político y mirada de depredador. «Mark, yo me encargo de aquí», dijo Briggs, colocando una mano paternal sobre el hombro de Laam. Jordan lo reconoció de inmediato de la lista de objetivos del FBI. Briggs no solo era sospechoso de proteger la Operación Gunun. Se creía que era uno de sus principales beneficiarios. Se giró hacia Jordan, con la sonrisa aún intacta. «Señora Hayes, simplifiquemos esto. Tenemos pruebas contundentes en su contra, pero soy un hombre razonable. Si firma una declaración cooperando con nuestra investigación, quizás esto quede entre nosotros». «¿Entre nosotros?», preguntó Jordan. La sonrisa de Briggs se ensanchó, pero su mirada se endureció. «Créeme, es mejor así». Jordan no respondió. Sabía que los agentes del FBI en el estacionamiento esperaban su señal.
Pero Briggs se acercó, bajando la voz. ¿Crees que el FBI te va a proteger? Te despedirán en cuanto dejes de ser útil. Aquí afuera yo decido quién sale libre. Su mirada se desvió brevemente hacia la esquina de la habitación donde una pequeña cúpula negra albergaba la cámara de seguridad visible. Luego echó un vistazo al botón de su blusa, su cámara corporal oculta. Briggs acababa de darle justo lo que necesitaba, una admisión directa de que estaba manipulando el sistema. «Vamos», dijo Lam con impaciencia, agarrándola del brazo. La llevaron de nuevo hacia la furgoneta de transporte. Esta vez, el aparcamiento estaba más oscuro y el zumbido de los motores se oía más cerca. Desde las sombras, 4 todoterrenos negros avanzaron en formación, encajonando la furgoneta. Sus faros atravesaban la penumbra, iluminando a Lam y Briggs con una luz blanca y descarnada. Las puertas se abrieron de golpe. El equipo táctico y las armas estaban enfundadas, pero listas. Chaquetas con letras amarillas del FBI ahora se ven a la luz. Mark Lam, Randall Briggs están arrestados por conspiración, obstrucción a la justicia y posesión de propiedad militar robada, anunció el agente principal. Los pocos curiosos al otro lado de la calle se quedaron boquiabiertos. El dueño de una tienda local salió a ver qué era el alboroto. El teléfono ya estaba encendido para grabar. La sonrisa de Briggs se desvaneció. Lam miró a su alrededor como quien se da cuenta de que las paredes se han estado cerrando durante meses y sin darse cuenta. Jordan salió de la camioneta, ahora flanqueada por 2 agentes federales. No necesitaba decir nada, pero lo hizo. «Mal día para ustedes, caballeros», dijo con serenidad. Pudo haber sido solo una parada de tráfico. Los agentes del FBI intervinieron, esposando primero a Lam. Le quitaron la placa y el arma a la vista de la multitud, con las cámaras de sus teléfonos grabando cada segundo. Briggs intentó protestar, pero cuando un agente le entregó una orden federal firmada por un juez a 3 estados de distancia, perdió la paciencia. El sonido de las esposas al cerrarse no solo marcó el fin de sus carreras. Fue el colapso de la red que habían construido durante años. Bajo la luz cegadora de los faros, el arresto se desarrolló con precisión quirúrgica. Jordan estaba de pie entre 2 agentes federales, con la cámara del botón de su blusa grabando cada movimiento, cada sílaba. Durante semanas había estado al borde del abismo, recopilando pruebas sobre el papel del Departamento de Policía de Cedar Falls en un proceso de robando armas. Esa noche, esas pruebas ya no estaban ocultas. Se transmitían en directo a la División Cibernética del FBI, a la Fiscalía Federal y, lo más satisfactorio, a una base de datos segura que Briggs y Lam jamás podrían tocar. El giro inesperado fue que no se trataba solo de su inocencia. Se trataba de detonar toda la conspiración de un solo golpe. El agente federal a cargo asintió hacia ella, cediéndole la palabra. Jordan dio un paso al frente, sosteniendo un pequeño dispositivo anodino entre los dedos. «Esto», dijo con voz firme y penetrante en el aire nocturno, «contiene cada palabra que me has dicho desde que me detuviste. Cada amenaza, cada acusación falsa, cada prueba plantada, y ya está respaldada en 3 lugares diferentes». Lam se burló, intentando disimular su inquietud, pero Briggs tensó la mandíbula. Jordan no se detuvo. «También tiene video. Tu pequeño problema técnico en la sala de interrogatorios. No es tan técnico cuando sabes dónde está la lente oculta. Esa lente era nuestra. Y te captó admitiendo haber obstruido la justicia, manipulado pruebas y protegido propiedad militar estadounidense robada». Ella lo asimiló. Sus ojos recorrieron con la mirada a la pequeña multitud que se congregaba en los bordes del estacionamiento, con las cámaras de sus teléfonos encendidas. Para un pueblo acostumbrado a rumores susurrantes sobre mala conducta policial y discriminación racial, verlos expuestos en tiempo real fue electrizante. El agente federal más cercano abrió un maletín delgado que contenía órdenes de arresto impresas y una acusación federal. «Esta investigación», anunció, «lleva 9 meses activa». «Nuestro agente encubierto del FBI», señaló a Jordan, «fue asignado aquí para documentar el abuso de poder sistemático, patrones de arrestos injustificados y vínculos directos con el tráfico organizado de armas». Briggs intentó hablar, pero Jordan lo interrumpió.
Su voz atravesó la tensión. Creíste que podrías incriminarme porque encajaba en tu perfil. Una mujer negra conduciendo sola por tu jurisdicción. No sabías que estabas plantando pruebas en un vehículo federal vigilado las 24 horas. No sabías que los mapas y el arma que encontraste con tanto orgullo estaban marcados con microtransmisores que el FBI lleva semanas rastreando. Ella se acercó lo suficiente para que él sintiera el peso de sus palabras. No sabías que formabas parte de una investigación de derechos civiles con tu nombre encabezando la lista. A su alrededor, el murmullo de la multitud crecía. El dueño de la tienda estaba transmitiendo en vivo. Un adolescente susurró: «Es del FBI». Con asombro en la voz, Mercer emergió de entre las sombras. Ya no era repartidor, pero sí con sus credenciales completas de la agencia. Se dirigió directamente hacia Jordan y le entregó una carpeta delgada. Fotocopias de registros bancarios, autorizaciones firmadas y registros de seguridad que vinculaban a Lam y Briggs con cuentas en el extranjero. «El rastro del dinero», dijo Mercer simplemente. Jordan lo levantó. A los fiscales federales les encantará esto, y también a la prensa. El último vestigio de bravuconería de Briggs se quebró. «Arruinarás todo este pueblo», gruñó. «No», respondió Jordan, «yo lo limpiaré». El equipo federal intervino, separando a los sospechosos y leyéndoles los cargos: conspiración, obstrucción, posesión de armas militares robadas y múltiples cargos por violaciones de derechos civiles. Se hizo con la eficiencia de quienes habían ensayado este momento durante meses. Mientras Briggs era conducido a una camioneta que los esperaba, Jordan lo miró por última vez. «Te lo dije», dijo en voz baja, «te arrepentirías de detenerme». Las puertas se cerraron de golpe, los motores rugieron al encenderse, y en los reflejos de los retrovisores de esas camionetas negras, los habitantes de Cedar Falls vieron algo que no habían visto en mucho tiempo. La responsabilidad llegó sin previo aviso y sin piedad. El aire nocturno se sentía diferente cuando la última camioneta negra se alejó. La pequeña multitud se quedó a la luz de las farolas, con conversaciones en voz baja pero intensas. Algunos parecían aliviados, otros inquietos, como si acabaran de despertar de un largo sueño y no estuvieran seguros de lo que les depararía el nuevo día. Jordan se quedó de pie al borde del aparcamiento, mientras el zumbido de los motores se desvanecía en el silencio. No sonreía. El trabajo encubierto no se trataba de dar vueltas triunfales. Se trataba de dejar un lugar mejor de como lo encontraste, incluso si la gente de allí nunca supiera toda la verdad. Cedar Falls llevaba mucho tiempo enfermo. Esta noche era solo la primera dosis de la medicina. Mercer se acercó, sosteniendo una pequeña bolsa de pruebas, la cámara de botón que lo había grabado todo. «Un trabajo increíble», dijo en voz baja. «La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia va a darlo todo con esta grabación». Jordan asintió, recorriendo con la mirada a los presentes. Vio a una adolescente agarrada a la mano de su madre, observándola con los ojos muy abiertos. Vio a un hombre mayor, un poco más alto, como si le hubieran quitado un peso de encima. Por eso se unió a la agencia. No por la placa, ni por el poder, sino para proteger a quienes no podían protegerse del abuso de poder, los arrestos injustos y la injusticia sistémica. Se giró hacia Mercer. «Asegúrate de que los vecinos tengan la oportunidad de ver la verdad, sin editar ni un segundo. Lo harán», le aseguró. «Publicaremos las imágenes de la cámara corporal y los detalles de la orden. Sin manipulaciones, sin ocultarlo». Mientras regresaba a su coche, ahora limpio y sin ningún objeto plantado, pensó en la ironía. El mismo baúl que habían llenado con pruebas falsas ahora estaba vacío, pero había soportado el peso de semanas de vigilancia, riesgo y contención. Y la había ayudado a superar el momento en que revelar su identidad no era solo una opción. Era necesario para evitar que lastimaran a alguien más. Se sentó en el asiento del conductor, con el cuero aún tibio por el calor del día. Sus manos descansaron en el volante un momento, con la vista fija en el camino. Sabía que había otros pueblos, otros departamentos, otros nombres en la lista de la agencia. Este no era el final, y fue un capítulo de un libro que nunca terminaría del todo.
Para Cedar Falls, este capítulo se recordaría de forma diferente. Algunos contarían la historia del día en que el FBI llegó a la ciudad y desmanteló una red policial corrupta. Otros lo recordarían como la noche en que una mujer negra detenida por encajar en la descripción resultó ser quien tenía todas las de ganar. Antes de arrancar, se miró en el espejo retrovisor. Tranquila, firme, lista. La justicia no es rápida, murmuró para sí misma, palabras dirigidas solo a ella. Pero cuando llega, llega con fuerza. Y con eso, Jordan Hayes, agente encubierto del FBI, sobreviviente de la discriminación racial y defensora incansable de la rendición de cuentas, condujo hacia la oscuridad, dejando atrás un pueblo que nunca volvería a estar tan seguro de quién tenía el control.